Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al profesor de Economía en la Universidad de Sonora, Alfredo Erquicio. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Primeramente, muy buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, yo creo que todas las personas nos hemos dado cuenta al momento de que vas al súper, al momento de que vas a echar gasolina, que los precios evidentemente subieron. Sabemos que a inicios de año pues hubo una alza a nivel internacional en cuestión de la inflación a raíz de la pandemia también, pero ahora estamos incluso viendo algunos enfrentamientos bélicos a nivel internacional que también están pues desestabilizando y moviendo lo que es el mercado internacional. Pero ahora sí, profesor, que usted es el experto, platíquenos, ¿a qué se debe esto? Mire, lo que sucede es que ya estamos viendo las repercusiones de 2 semanas de guerra. Habría que dar una estadística que es muy importante. Ucrania es un gran productor de muchas cosas, especialmente relacionadas con las materias primas y con la producción de alimentos. Es el productor número 5 mundial de maíz, el número 3 de papa, el 7 de remolacha, el 9 de soya, el 13 de tomate, el repollo es el 5, de manzana es el 11, de calabaza es el 3, de zanahoria es el 5, de trigo es el 3. Es decir, es una potencia en producción de materias primas y alimentos. Y entonces lo que ha sucedido es que apenas inició la guerra, las gentes que trabajan en esto ya prevén que en el futuro inmediato iban a subir los precios y aún más en el futuro inmediato. Y eso ha determinado que los precios de todos esos bienes han subido. Y por lo tanto, ahora, incluso cuando todavía realmente no hay desabastecimiento de esos productos, pero anticipándose a la alza, ya hay repercusiones. Y no es que México o cualquier país de Latinoamérica compre estos bienes de Ucrania. Lo que sucede es que si suben los precios en general de estos productos, eso repercute pues en lo mismo, en otros precios similares en el mundo, porque se anticipa que va a haber escasez de esos precios y de una vez los productores deciden ajustar sus precios hacia arriba, ¿no? Esa es la situación. Eso es lo que está determinando el aumento de precios que ya estamos observando, ¿no es cierto? Como usted bien dice, especialmente anuncios de que los precios van a subir, como el de la carne, que ayer se comentó en la prensa local. ¿Por qué? Porque para producir carne pues, se necesita sojo, por ejemplo, se necesita, en caso de otros animales, maíz, etcétera, de consumo animal, y esos precios están subiendo a escala mundial. Los precios de la gasolina también han subido en conjunto mundial, no todavía en México está relativamente controlado el precio, pero eso va a determinar aumento de los costos de transporte para mover estas mercancías que en algunos países hay que importarlas, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a repercutir en el conjunto de precios. A eso se suma que México ya trae un proceso inflacionario confirmado, ¿no? Ayer salió la estadística de los precios y se muestra pues que los precios al consumidor han subido en un año alrededor del 7%, 7.2%, y también en un año los precios al productor, que son los precios que pagan los que inicialmente producen, que están subiendo a una tasa incluso mayor. Entonces esto complica mucho el panorama económico del país, de las familias, y lo único que podemos esperar es que el conflicto se resuelva lo más pronto posible, ya lleva 2 semanas, para que estos procesos se detengan. Si no, vamos a enfrentarnos a una situación difícil. Eso lo podría decir en primera instancia. Profesor, y en este sentido, estamos hablando de que es una problemática que no solamente se está viviendo en México, es una problemática a nivel mundial. Finalmente, cuando hablamos de temas económicos, todo es como una especie de efecto dominó. Sube la gasolina, sube todo, hay escasez de granos, los precios se disparan. Y en ese sentido, ¿qué le puede decir a la población? Porque, o sea, ¿a qué nos podemos esperar en los próximos meses? Bueno, lo que podemos esperar es que los precios van a seguir aumentando.
De hecho, el Banco de México, que se ocupa de esto, pues está preocupado y poco puede hacer el Banco de México para parar esto. En el pasado existían políticas de control de precios, en otra época. Había, digamos, con Azupo, donde se podía comprar, pero los controles de precios tienen una posibilidad de hacer algo, pero en el cortísimo plazo. Inmediatamente después ya es imposible de controlar los precios y esa ya no puede ser una medida. Hay que prepararse por una situación así, estar, digamos, para el futuro preparado para estas contingencias, ¿no es cierto? Hay productos que importamos y que debemos tener, cuando estén los precios apropiados, pues almacenarlos, digamos, de alguna manera, impulsar su producción interna, pero eso es para el mediano plazo. Las lecciones que nos está dejando esto es que, al igual que en la pandemia, ¿no?, que no teníamos, no me refiero solo a México, el conjunto de países demostró pues que tenía una infraestructura hospitalaria, aún los países ricos, que no alcanzaba para combatir una pandemia. Y de eso surgió la lección de que hay que fortalecer los sistemas de salud a mediano plazo, porque puede venir otra, y es mejor estar preparado. Lo mismo ahora, el posible subida de precios, el desabastecimiento, porque hay problemas de transporte, como producto de una geopolítica que ha cambiado hace 2 semanas y no sabemos si este problema se va a agudizar. Incluso terminando la guerra pueden haber circunstancias de guerra económica que la continúen y que agraven estos problemas, y entonces los países tienen que pensar que esa contingencia también tienen que ponerla en su agenda, pues, en el tratar de estar preparados también para eso. Así como no estuvimos, no solo México, todos los países no estuvo preparados para la pandemia. Yo creo que el conjunto de países del mundo no está preparado para una guerra prolongada, aunque localizada, menos para una general. Y eso es una lección de los nuevos tiempos, porque se dice, las pandemias pueden volver, puede haber otra pandemia. Sí. Ya la vivimos. Y otra enfermedad. Ahora puede haber, hay paz, digamos, optimistamente, la próxima semana hay paz, hay un arreglo. Pero eso no va a terminar el conflicto geopolítico. Ya se vio que no hay posibilidades de un arreglo de largo plazo entre las potencias, entre Rusia, China, India, Irán, no sé, Corea del Norte y los países occidentales. Que eso se tiene que trabajar. Estamos platicando con el profesor en Economía por la Universidad de Sonora, Alfredo Erquicio. Profesor, le pregunto, en ese sentido, ya que nos está hablando de un escenario en el que se pudiera prolongar, digamos, esta guerra, en el caso de México, ¿cómo nos vemos afectados por las relaciones? Claro, muy directamente. Por lo pronto, hay una decisión política del gobierno mexicano, mantener el precio de la gasolina. La gasolina ahorita está a 22 el litro. Claro. Acabo de leer un artículo. Quitaron el IEPS, ¿no? Sí, que han quitado el IEPS, pues, porque si lo ponen, el precio de la gasolina estaría a 26. Entonces, esto sería dramático, pues ya sabemos que si el precio de la gasolina aumenta de esa magnitud, eso afecta a toda la estructura de precios y arriba la inflación. Entonces el gobierno está financiando eso. Ha decidido no cobrar el impuesto especial de ventas, pero eso va a afectar su presupuesto también y va a tener que recortar en otros lados. Entonces eso solo puede ser temporal, pues. Llegado el momento, eso no se puede sostener, salvo con endeudamiento. Y eso ha sido el gobierno muy cuidadoso, incluso en la época de la pandemia. Entonces es un problema. Hay no solo la gasolina, ¿no es cierto?, también los alimentos. Hay que tener en cuenta que el principal rubro de gasto de las familias es en alimentos. Claro. El 4% del gasto promedio de las familias es en alimentos. Y, por ejemplo, en carne es alrededor de ese 4%, en carne de bovino es 2%, digamos. Aunque en ese sentido también México es un gran exportador de carne, ¿no? Sí, claro. México es exportador de carne, Sonora es el 6º, 7º en esta lista de exportadores, y digamos, pero por lo mismo, los precios en que se tiene que vender la carne tienen que ser mayores porque los costos de producción de la carne van aumentado, porque los alimentos para alimentar al ganado vacuno, al ganado porcino, al mismo pollo, va a aumentar a escala mundial, y entonces se tienen que subir los precios tanto para vender al exterior como para vender al interior.
porque si no las empresas productoras tendrían que aceptar una baja en sus ganancias. Uno puede decir, bueno, qué codicioso, ¿por qué quieren mantener sus ganancias? Bueno, las ganancias en estricto sentido, claro, sirven para aumentar el ingreso de los propietarios, pero también sirven para generar una mayor capacidad por el futuro. Y entonces, si lo leemos así, no podemos ser tan críticos respecto al hecho de que los empresarios van a subir sus precios, porque necesitan tener ganancias para precisamente aumentar su capacidad productiva para el futuro, y eso es lo que va a pasar. Eso siento que ayer que leí las declaraciones de las asociaciones ganaderas de la localidad, pero que se han repetido en todo el país, es que el precio de los productos que son afectados por esta elevación de costos van a subir, y el gobierno pues no puede hacer más que aceptar este panorama y saber que eso va a repercutir en el bienestar de la población, ¿no es cierto? Perfecto, pues entonces hay que prever esta situación. Le agradezco, profesor Alfredo Erquicio, que nos haya hablado sobre este tema, finalmente los temas económicos y sobre todo ahorita que nos está hablando de lo que está sucediendo a nivel internacional, pues evidentemente es algo que nos afecta a todas y todos los ciudadanos, independientemente del lugar, ahora sí que del lugar del mundo en el que estemos. Así es. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.